Estamos en Gramado, uno de los destinos más buscados de Brasil, pero a su vez uno de los destinos más caros para visitar. ¿Será que Gramado es solamente para ricos? Vamos a caminar y vamos a ver los precios. Vamos a conocer y explorar la ciudad. También vamos a visitar las mayores atracciones que tiene este destino, que es muy buscado en Brasil. Así que acompáñanos en este paseo. ¡Vamos! Muy buenas, gente querida, y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo lugar que vamos a conocer y que vamos a explorar primera vez en Gramado, en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Atrás mío tengo la parroquia São Pedro. La verdad que tenía muchísimas expectativas de conocer este lugar y, por supuesto, como siempre, me acompaña mi querida, mi amada Isabela. Oi, gente. Les cuento que está haciendo bastante frío, está fresquito en comparación con Florianópolis. Venimos desde allá. Apenas llegamos nos tuvimos que vestir camperas, reforzar un poco nuestra vestimenta. Sí, o ar está meio gelado. Está bastante helado. En este momento hay 19 grados. Son las 10:20 de la mañana de este día 15 de marzo, así que si vienen para Gramado tráiganse una camperita extra, y además nos dijeron de que de noche hace un poco más de frío. Frío, sí. No esqueça, vai congelar. Bueno, vamos a entrar a la parroquia São Pedro, que queda acá en el centro de Gramado. La iglesia São Pedro está ubicada en el centro de Gramado y es una de las principales atracciones de la ciudad. La construcción fue inaugurada durante el comienzo de la década de los 40. Tiene una torre de 46 metros de altura y una gran parte fue hecha con piedras. Al frente de la iglesia hay una plaza con estatuas en homenaje a los apóstoles. Dentro de la iglesia se pueden observar más de cerca las vidrieras sagradas y su altar. Realmente vale muchísimo la pena conocerla y sacarte algunas fotos en el lugar. Su horario de funcionamiento son todos los días de 7:30 de la mañana a 21 horas y la entrada es totalmente gratuita. Bueno, y justo al lado de la parroquia São Pedro, sobre la avenida Borges de Medeiros, que es la avenida principal de Gramado, tenemos la Calçada da Fama. Son famosos que fueron dejando sus marcas sobre esta vereda, así como el Paseo de la Fama en Estados Unidos. Bueno, algo así similar. Estamos en la fuente del amor eterno. Si querés eternizar tu amor con tu pareja, tenés que venir acá, a Gramado, en la fuente del amor eterno. ¿Cómo vas a eternizar tu amor con tu pareja? Bueno, vas a comprar uno de estos corazoncitos en alguna de estas tiendas que están acá. Junto con el candado, escribís tu nombre, el de tu pareja y la fecha, y una vez que lo pones acá, van a estar juntos por toda la vida. Es imposible que se separen. El 100% de las personas que eternizaron su amor acá, en la fuente del amor, jamás se separaron. Es lo que me dijeron recién. Y antes de continuar con el video, les pedimos por favor que se suscriban al canal. ¿Por qué insistimos tanto con esto de que se suscriban? Nosotros pedimos eso porque si ustedes se suscriben, el canal crece. Y este video, por ejemplo, se lo muestra a más personas. Y gracias a las vistas nosotros podemos viajar, podemos solventar todos los gastos de un viaje, pagar un Uber, pagar un cafecito a la mañana que nos tomamos. Que el canal crezca mediante la suscripción a nosotros nos ayuda un montón. Dale ahí, dale clic ahí y suscríbete. Bueno, y uno de los lugares imperdibles de Gramado es el Minimundo. Es un parque temático en el cual pueden venir en familia para disfrutar, para recorrer. ¿Qué hay acá? Bueno, un montón de ciudades, edificios, iglesias, arquitecturas históricas que están hechas en miniatura. Son muy realistas. Hay aproximadamente 8 países y 6 estados de Brasil, más la ciudad de Gramado hecha en miniatura. Si conocen algunas partes de Brasil, algunos puntos históricos de Brasil, los van a identificar muy fácilmente. Curitiba, Salvador, Río de Janeiro, Ouro Preto, en Minas Gerais, también estuve viendo por ahí. Es realmente muy lindo y el nivel de detalle que
que tienen las miniaturas es muy bueno. Podés encontrar muñequitos por todos lados. Hasta los trenes tienen muñequitos dentro de los vagones. El parque más o menos lo recorren en torno de 45 minutos, una hora. Es realmente bastante rápido recorrerlo completamente. Es bastante entretenido también porque cuando vos entras al parque te dan un diario, digamos, un diario de El Minimundo, que es muy entretenido, en el cual hay un desafío. Vos tenés que encontrar 4 miniaturas en todo el parque. Si encontrás esas 4 miniaturas que son el desafío, te llevas un premio. Y los valores son los siguientes: si sos estudiante o si sos jubilado, pagás 58 reales, pagás la mitad. Y como adulto pagás 98 reales. Los niños de 0 a 3 años no pagan, y de 3 para arriba hasta 15 años pagan la mitad, 58 reales. Estos valores por supuesto que son de hoy, de este fin de semana, en marzo, que estamos mediados de marzo. Pueden variar por supuesto en temporada alta, pero los valores que les estoy brindando son de ahora, hoy 15 de marzo del 2025. Próximo destino, estamos en Lago Negro. Es un parque muy lindo. Vamos explorar esse lugar. También un lugar imperdible acá en Gramado. Vamos. Vamos. Estamos observando que da para hacer un picnic acá. Sim, é um lugar muito bonito, bem tranquilo, Sí. bem gostoso. La gente disfrutando del sol. Te venís con el mate, con el chimarrón, a pasar el día acá. Entrada gratuita, no pagas Sí, nada, no, solamente el exacto. cisne se paga. Sim. Pero la entrada a este predio, a este parque, el Lago Negro, no pagas nada. Dentro del parque hay agua caliente y agua fría. Eu acabei de encher a nossa garrafa com água grátis e geladinha. Por aqui, só apertar Mira, e está. y dentro del Lago Negro hay diferentes actividades. Acá atrás tenemos el Lago Negro. Por ejemplo, podemos andar en esos cisnes. Por ejemplo, el paseo de 20 minutos está a 70 reales, ¿eh? Tiene una capacidad para 1 o 2 personas hasta 180 kilos. No es el precio por persona, ¿eh? No es que 70 reales por persona, es el pedaliño en sí. Después el otro, que es mucho más grande, está 80, ¿sí? Es para 2 adultos con 1 o 2 crianzas, con 1 o 2 chicos. Así que vamos a pasear, vamos a tener la experiencia de andar en cisne en el Lago Negro, acá en Gramado. Bueno, para los que no saben nadar, te colocan un chaleco salvavidas. Yo me lo coloco por las dudas. Sé nadar, pero bueno, tiene 8 metros de profundidad el Lago Negro, así que ojo. Prevenir do que melhor remediar, né? E Es, prevenir. miren qué bonitos los pedaliños de cisne. Coloca seu chaleco. Safety first. Yo voy a manejar, así que subo primero. Ui, foi. ¿Teu? Deu. Tá. Amor, dá ré. Ah, tá. Deixa eu contar o tempo. Da uma olhada na hora, que ahí vamos a calcular los 20 minutitos. 3:57. Bueno, entonces, y 17 tenemos que volver. ¿Está Sí. bien? Sí. Oh, miren qué visual, gente. Es muy lindo esto. Vamos allá, vamos para allá, vamos a alejar. Primera vez manejando un cisne. Hace un poquitito de ruido. A ver. Muito barulho. ¿Jugamos una carrera? Gira, mirá. Mirá. Ah, para el otro lado no gira tanto. Sí, gira, mirá. Mirá los barquitos. ¿Da para ver ahí? Mais pra frente. Vamos a parar un poquitito. Quiero escuchar un poquitito ese ruido de naturaleza. ¿Se escucha? Ay, qué lindo. Está muy tranquilo, gente, acá. Muy tranquilo acá. Encima justo salió el solcito. Já fiz a minha atividade física. Ya fuimos al gimnasio. Já dói as pernas. Está. E pedalar muito rápido. Sí, hay que pedalear muy rápido. Sí. Los dos tenemos para pedalear. Sim. Pero hay que hacerlo bastante rápido porque si no, no avanzás. Não. Bueno, vamos a estacionar la chata
Para atrás, amor. Você tem que virar ele. Um pra trás. Aí. Agora pra frente, pra frente. Esquerda, esquerda. Aí. Deixa ele sozinho. Não, 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 não. Mais para atrás. Vamos a deixar bem pertinho. Mostra aí. Mira cómo te estoy estacionando, Qué calidad, Eu vou até tirar meu pé do pedalo pra Tira, você tira. fazer sozinho. Mira, mira, mostra ahí. Mira cómo te estacioné. Qué calidad, Muy bien. Estamos caminando por el centro de Gramado. Vamos conhecer os comércios, como é. Miren qué bonito las cafeterías, los restaurantes, la heladería, gelato italiano. Miren qué pinta que tiene eso. Todos los restaurantes acá tienen como un estilo muy chiqui, ¿no? Muito sim. Olha que lindo, amor. Outro lado. Ah, mirá, chocolatería. Sí. Vamos en otra chocolatería, Florival, se llama. Vamos a ver. Chocolachis. Hola, ¿tudo bem? Vamos a probar un chocolatito. ¿Es bueno? Vamos con el negro. Muy rico. Amor, você vai me dar um ovo desse tamanho da Páscoa? Da Páscoa? Bueno, ahora se viene Pascuas, entonces bueno, hay huevos de Pascua. Me encantó el huevo, pero mira el precio. 207 reales. Ah, os pacotinhos. Ah, las bolitas que probamos recién. Sim. A 24. Bolitas de 100 gramos. Ah, mirá, tipo las bananitas. Son como las bananitas Dolca. ¿Conocías? En Argentina vendían unas bananitas Dolca, que es relleno de un dulce de banana. Y es parecido a la bananita Dolca. Ah, mira, el alfajor acá está más económico. Allá estaba 15 un alfajor. Sim. Acá está 9,75. Ah, trufa. Eu gosto Trufa. disso. Disso eu gosto. Maracujá, Essa aqui é de quê? Vamos levar uma ao leite pra experimentar. trufa o leite. É, uma branca e uma preta. A cestinha que eles dão na loja parece aquela cestinha que você vai encontrar ovos da Páscoa escondido. É igual. Não. Caneca de chocolate. Mirá, tazas de chocolate. Che, pero ¿se puede tocar? Não, acho que não, né, amor? ¿No se puede tocar? Ah, no, pero es de plástico. É de plástico? Sí, es de plástico. Ah, eu pensei que era de chocolate. No, parecía de chocolate. Pero no es Fui de enganada, plástico. amor. Fui enganada. 29 reales. Ah, vamos levar um desse. ¿Qué cosa? Pistache pra você experimentar. Ah, está. Vamos ver se é bom. Vamos levar 3. Mira el parquecito que tiene. Amor, eu tô comprando essa saída. Ah, faz parte da loja? Sí, Ah, sim. es parte de la tienda. Igual está frío ahora. Vamos adentro nomás. Ah, mira un autito. Y un chocolate. Meu Deus, tem Já. tudo de chocolate, amor. Um telefone de chocolate. A ver. Aló, aló, aló. Tartaruga de chocolate. Mira, Chocofone. Não. Isso foi demais. Un teléfono de chocolate. Esse foi muito criativo. ¿Qué es esto? ¿Salame? Sí, mirá, salame de chocolate. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Não sei. Salame de chocolate. ¿O será un chocolate con forma de salame? Mejor dicho. Vamos a probar las trufas. Chocolate de pistache. Vamos. Não consegui morder. É duro. Por causa do meu Isabela dente. está con dolor en los dientes porque tiene los aparatos. Vai você. Não deu, não peguei o recheio. Vai você. A ver. Muy rico. No, el pistacho es riquísimo. Este es el relleno de pistacho, probalo. Mira. ¿Viste? Es rico. É bom. Es una buena combinación el pistacho con el chocolate. Bueno, les vamos a mostrar el Airbnb en el cual nos estamos quedando. Quiero que vean un poco la cuadra, cómo es. Mostra más para allá. O cuarterao, mostra. Enfrente tenemos un supermercado. Este de acá es bien tranquila la cuadra. No se escucha mucho ruido. Es súper tranquilo. Esta es la entrada. Vamos. Entramos. La casa es toda de madera, toda hecha en madera. El piso es de madera. Vamos acá en la entrada, un sofá, súper cómodo. Tenemos televisión
con Netflix, Amazon. No tenemos televisión por cable ni por aire, solamente Netflix o Amazon, las aplicaciones. Pasamos a la parte, bueno, la mesa para comer con 4 sillas. Algo que les quiero mostrar acá también es que acá tenemos todos los accesorios para la cocina: platos, cuchillos, cubiertos, tazas. Vamos al baño. El baño es súper amplio, mostrar un poquito. Agua caliente, por supuesto, porque si no acá pasas mucho frío. La parte de la cocina, tenemos una cocina a inducción, ¿sí? Tenemos un microondas y después tenemos una heladerita, ¿sí? Para poner bebidas, para poner lo que necesites. Clave, importantísimo. Una pava eléctrica, ¿sí? Para hacer un matecito, para hacer un té, un café. Después vamos a la parte de los cuartos para que vean. Este tiene solamente un cuarto, ¿sí? Tiene un cuarto con una cama de matrimonial. Súper cómoda la cama, súper cómoda. Una cosa muy buena que no todos los Airbnb tienen es que tiene muchísimas frazadas, y tiene muchísimas frazadas súper calentitas. Tienen almohadas, tiene esta frazada que nosotros dormimos con esta frazada que miren el grosor que tiene. No pasamos frío, pero para nada, bien calentito. Una cosa muy buena también es que tienen plancha, sí, en el caso de que tengan ropa arrugada. Después tienen también secador de pelo. Sí, clave, importantísimo para que no tengan que cargar con muchas cosas. Este Airbnb tiene toallas para que no tengan que usar las suyas, para que no se les mojen, para que no queden húmedas. Después guardarlo es más o menos un problemita. Después acá tienen un cuartito que no se usa para nada. Pareciera ser que es un cuarto para una sola persona o cama cucheta, pero está deshabitado, está en desuso. Después tenemos un espejo ahí, clave también. Hay lugares que no tienen espejo siquiera. Así que este es el Airbnb en el cual nos estamos quedando. La verdad que excelente, la atención muy buena de la propietaria, súper barato también. Una de las cosas negativas que podemos llegar a decir es que en el sitio de Airbnb decía de que estaba próximo al centro, pero queda bastante alejado, o sea, más o menos son 20 minutitos hasta el centro, hasta la parroquia São Pedro. Con lo cual quizás ahí nos confiamos un poco y pensamos que era mucho más cerca, tipo 5, 8 minutos, 10 minutos máximo, pero no. Está un poquitito alejado del centro, 20 minutitos caminando. Por ahí, para el que tiene ganas de caminar, no tiene ningún tipo de problema, pero si querés estar bien próximo, no está muy cerca del centro. Pues otro punto negativo es que el piso, al ser de madera, hace mucho ruido y como que se mueve. Pero bueno, tengamos en cuenta de que es una casa hecha todo de madera, ¿sí? Es lógico que haga un poquitito de ruido y que se mueva. Esos son los dos únicos puntos negativos. De resto, todo bien, no tuvimos ningún tipo de problema. Súper fácil de encontrarlo, el tema de las llaves y demás. Y el precio es de 170 reales para 2 personas una noche. Nos podría haber salido un poco más barato si reservamos por más días. Fue lo más económico y más próximo al centro que encontramos. Quizás había algo más barato, pero quedaba ya mucho más lejos. Y bueno, vimos ahí en la publicación que decía próximo al centro. Listo, ya está, 170 reales por persona. Les voy a estar dejando el link de este Airbnb. Si quieren reservar este Airbnb, lo van a tener al link en la descripción del video si les gustó. Nuestro próximo paseo fue en Snowland, el parque de nieve más grande de Brasil, donde la temperatura puede llegar hasta los -5 grados. Snowland es diversión para toda la familia y te da la sensación de estar en un verdadero paisaje invernal. Su cúpula gigante recrea un ambiente alpino con montañas nevadas, pistas de esquí y actividades de invierno. Pero no solo se trata de esquiar. En Snowland hay muchísimas actividades para todas las edades, desde patinaje sobre hielo hasta toboganes de nieve. El valor del pasaporte varía dependiendo de la época. Mi entrada fue de 129,90 reales y la entrada de Isabela fue de 64,90 reales. Ella pagó la mitad ya que es estudiante. Niños hasta 3 años y 11 meses no pagan. Hay diferentes juegos que están incluidos en el pasaporte, como el tubing, Ice Motion, Ice Slide y los musicales. ¿Qué equipamiento incluye el pasaporte? Incluye la campera, el pantalón, los zapatos y los guantes. Hay de todos los talles para hombres, mujeres y niños. Los casilleros se pagan aparte y el valor es de 35 reales. Con solo pagar uno basta para hasta 2 personas.
Otros deportes como el esquí o el snowboard se pagan aparte y sus valores son a partir de 190 reales. El equipamiento para estos deportes también se pagan aparte, 160 reales por una hora o 200 reales todo el día. Recomiendo que lleven medias gruesas, bufandas y gorros porque realmente sentís que estás en un paisaje invernal. Es muchísimo el frío si no estás acostumbrado. ¿Vale realmente visitar Gramado? Bueno, escuchen lo que les voy a decir. Gramado superó mis expectativas. ¿Vieron cuando te recomiendan tanto un lugar, pero tanto, y tiene tanto marketing que vos por ahí vas a ese lugar y es una total decepción? Bueno, Gramado no es así. De todo lo que me dijeron y de todo lo que vi de Gramado es cierto. Es un lugar espectacular, con muchísima infraestructura, limpio, seguro, muy familiar. No se nota esa locura que quizás sí hay en otras ciudades. Casi que ni escuchamos motos haciendo ruido, haciendo el ta, 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 ta en el medio de la calle, cosa que en otras ciudades sí se ve. Música a todo volumen, eso no hay acá. Es muy tranquilo. Y otra cosa muy importante, que igualmente esto es en todo Brasil, la gente es muy cálida, la gente es muy amable. Fuimos a comer ayer con Isabela y nos habrá preguntado 5 o 6 veces más o menos si estaba todo bien, si necesitábamos algo, cómo estaba la comida. Realmente la gente muy amable, extremadamente amable. Gramado también tiene muchísimas cosas para hacer. Si bien no tiene playa como Florianópolis o como otras ciudades de Brasil, tiene miles de cosas para hacer. Miles de atracciones, miles de paseos, muchísimos lugares temáticos para que puedas ir a visitar. No solamente en el verano, en la temporada alta, sino también en el invierno. Está el Snowland que fuimos nosotros, el Mini Mundo, los parques temáticos, los restaurantes temáticos. Hay muchos restaurantes temáticos también. Hay muchísimas cosas para hacer al aire libre y para poder disfrutar de la ciudad de Gramado. La gastronomía acá es espectacular. Gramado es muy reconocido por sus chocolates, por sus vinos, por su gastronomía europea. En cuanto a lo que es atracciones, lo que es gastronomía, lo que es cosas para hacer, Gramado tiene muchísimo para ofrecer. Y vamos a la cuestión importante y la cuestión central de este video. ¿Es Gramado solamente para personas ricas, con dinero? Lo primero que voy a decir es que depende de la época en la cual vengas. Lógicamente que si te venís en temporada alta, lo que es verano, sí los precios son bastante caros, principalmente en Navidad, porque Gramado se transforma completamente durante la Navidad, iluminan completamente la ciudad. En esa época es bastante caro venirse a Gramado, pero después en temporada baja o media temporada, que es de marzo a marzo, abril, mayo, yo creo que los precios son bastante accesibles, ¿sí? Nosotros nos vinimos en marzo y entonces, bueno, vimos precios de marzo, ¿sí? De temporada media, lo que sería temporada media. Hay que buscar precios, gente, hay que buscar precios. Nosotros comimos por 34 reales en un buffet libre, completo, con todo, la atención 10 puntos, con carne, con verduras, con arroz, bueno, con todo, bien completo, nos llenamos y después comimos el fondue por 69 reales por persona. Así que para salir a comer hay que buscar precios. Quizás en la parte central, en la parte del centro, sobre la avenida principal, sí puede ser un poco caro, pero hay que moverse y hay que buscar. En cuanto a lo que es el hospedaje, lo mismo, hay que buscar en Booking, en Airbnb, los precios, los valores. Nosotros pagamos 170 reales, que es absolutamente nada. De hecho, nos podría haber salido más barato si nos quedábamos más días, pero es cuestión de buscar precios. Lo que sí nos resultó un poco caro fueron las excursiones, las atracciones. Porque, por ejemplo, el Snowland te cobran una entrada de 129 reales, que es el valor promocional de este fin de semana. Está bien, esa entrada nos pareció perfecta, pero después lo que son los juegos que se pagan por separado sí nos parecieron bastante elevados, arriba de 200 reales. Los restaurantes que son temáticos también nos parecieron un poco elevados, arriba de 200 reales seguro, la mayoría. Y ese fue mi punto de vista, mi percepción, lo que les puedo decir respecto a Gramado y cómo lo vi yo, cómo lo sentí yo. Y a vos, amor, ¿qué te pareció Gramado? Gostei muito bom. As ruas são lindas, a decoração são impecáveis, a comida tem de vários preços, até assim, depende do bolso, mas é bem gostosa. A gente experimentou o chocolate daqui, local também, que é maravilhoso. Acho que é um dos melhores chocolates que eu já comi. Tem vários
excursão. Tem o Aquamotion aqui também, que é um parque aquático com águas quentes das piscinas. Eu achei isso bem legal, mas quem sabe numa próxima vez a gente vá, né? Mas, tirando isso, tem muita coisa boa a se fazer na cidade. Gostei bastante. Nota 10. Bueno, y como se los dije, y no es por exagerar, realmente superó nuestras expectativas. Gramado, por lo menos para mí, fue de los lugares que mejor me vendieron. Que me dijeron, tenés que ir a Gramado. Bueno, ella en realidad me dijo, tenés que ir a Gramado, tenemos que ir a Gramado. Y realmente valió la pena, me quedó encantado. Y traería a mi familia que vengan a conocer Gramado porque les va a gustar un montón seguro. Así que bueno, gente, hasta acá el video de hoy. De acá a unas horitas ya nos vamos a Floripa nuevamente. Como siempre, por favor, dejen un like en este video, suscríbanse, es muy importante. Y nos vemos en el próximo video. Y dejen en los comentarios saber qué es lo que piensan de Gramado, si lo vienen a visitar. Y muchísimas gracias. Até o próximo vídeo. Chao, chao. Tchau.